Saludos, les habla la periodista Omaya Sosa Pascual, editora de la redacción de la revista de Salud Mental y Bienestar Es Mental. Nos encuentran en esmental.com y en las redes sociales. Hoy voy a estar conversando con la doctora Rebeca Boboni, psicóloga escolar, y con el doctor Enrique Gelpi Merger, psicólogo clínico especializado en niños y adolescentes, sobre las devastadoras consecuencias del bullying. Es un tema sumamente importante. Como sabemos, en Puerto Rico llevamos una semana viviendo ¿verdad? Unos sucesos bien preocupantes, terribles, y pues hay vínculos aparentemente con el bullying, ¿verdad? Donde una niña perdió la vida y tenemos hoy también a otra niña acusada de un crimen como adulta. Así es que creo que más pertinente no puede ser esta conversación. Compartan este Facebook Live con sus amistades y familiares, miren, para que se beneficien. Van a poder hacer preguntas en vivo o comentarios en vivo. ¿Usted tiene alguna preocupación con su hija, hijo o niños o niñas en su vida? Aproveche estos grandes recursos que tenemos aquí en el día de hoy, que vamos a poder traérselas en vivo y pueden unirse a esta discusión, ¿verdad? De país, de cómo podemos realmente atender esta situación, porque no se habla tanto de la situación, pero a raíz de este suceso de Bonito hemos empezado a escuchar de casos bien terribles adicionales. Es un caso único que se están dando en las escuelas de niñas y niños que sufren mucho y sus familiares por esta situación que parece que no está atendida pues de la manera que se debe atender. Veo que algunas y algunos están conectados, así que sin más, comencemos la conversación. Saludos, les habla la periodista Omaya Sosa Pascual, editora de la revista de Salud Mental y Bienestar Es Mental. Nos encuentran en esmental.com y en las redes sociales. Hoy estaré conversando con la doctora Rebeca López Bobonis, psicóloga escolar, y con el doctor Enrique Gelpi Merger, psicólogo clínico especializado en niños y adolescentes, sobre las devastadoras consecuencias del bullying. ¿Cómo atenderlo? ¿Cómo prevenirlo? El acoso escolar es un problema bien serio que troncha la vida de muchas niñas y niños, como hemos visto crudamente esta semana en Puerto Rico, con el asesinato de Gabriela Nicole Prats y la acusación de su compañera de escuela y su madre por este crimen. El caso ha conmovido al país por lo horrendo del suceso y el desenlace fatal, y a la vez ha servido para destapar la triste realidad de lo común que es realmente el acoso en nuestras escuelas del país y cómo tantos otros menores sufren las consecuencias día a día en silencio. Esta mañana, todas y todos los que tenemos hijos e hijas estamos bien preocupados, ¿verdad? Con esta preocupación en la cabeza, y por eso también discutimos el tema. No conozco a alguien que está pensando en cómo puedo evitar esta situación con mi hija e hijo, qué le puede pasar a mi hija o hijo, o qué puede estar viviendo mi hija e hijo. Veo que la doctora López está teniendo un poco de problema, así que vamos a volverla a unir. Aquí estamos, vamos a ver cómo la unimos, que estamos en vivo. Ok, un segundito, aquí podemos unir a la doctora nuevamente. Doctora, ¿estamos ahora? Ahí está. Doctora, Ay, perdón, que tengo un no se problema. preocupe, estamos bien, esas cosas pasan. Lo importante es que estamos aquí y han sacado de su agitada agenda para conversar sobre cuál es el estado de situación con el bullying en las escuelas y cuáles son las consecuencias de nuestras niñas y niños. Cómo podemos identificar los casos y manejarlos adecuadamente, y qué podemos hacer para evitar que nuestras hijas e hijos sean víctimas de estas dinámicas. ¿Qué están haciendo las instituciones y qué debe hacerse para atacar el problema? Sobre esto vamos a estar conversando con nuestros invitados de hoy. Ambos, como dije, van a estar disponibles para contestar tus preguntas en vivo. Así que ve escribiéndonos allá abajo en la sección de comentarios de las páginas de Facebook de Es Mental o FHC Salud Mental, que los vamos a estar leyendo en vivo. Y comparte este live para que se beneficien tus familiares y amistades. Este Facebook Live es parte de una colaboración de la revista Es Mental con FHC First Healthcare. FHC es una empresa coordinadora de servicios de salud mental, filial de UHS Inc. y entidad hermana del Hospital Panamericano en Puerto Rico. Nuestro propósito con esta serie de lives es ofrecerte a ti herramientas prácticas para abordar distintos retos de la vida diaria, como el que vamos a discutir en el día de hoy, con profesionales, ¿verdad? Y también muchas veces con personas que los viven en carne propia. Sin más, nuevamente comparte este live y vamos a comenzar esta conversación. Bienvenidos a ambos. Gracias por estar con nosotras. Gracias. Saludos, gracias a ustedes por la invitación. Gracias, doctora, también. Vamos a empezar con usted, doctora. Quiero comenzar por lo básico. ¿Qué es exactamente el bullying y cuáles son las señales de que un menor está siendo acosado?
Ok. Bueno, es que de momento se me fuiste, pero si me quedo así porque estoy batallando acá con No se preocupe, la señal. usted tiene una situación, pero vamos a poder Sí, conversar con usted. ¿Qué es claro el que sí. bullying? Bueno, pues lo primero que todo, ¿verdad? Tenemos que poner en contexto que el bullying no es un simple problema entre niños, ¿verdad? A veces tenemos la tendencia de minimizar estas situaciones y decir, ah, eso son cosas de niños. Cuando ya hablamos de bullying, estamos hablando de que es cualquier acto, cualquier comportamiento agresivo no deseado por parte de otro joven, de otro niño o de un grupo inclusive, ¿verdad? Así que no ocurre necesariamente entre iguales y se tiene que dar tres elementos bien importantes. El primero de esos elementos es que sea intencional. Hay una intención de hacer daño, de lastimar, ¿verdad? El segundo elemento es que hay un desequilibrio de poder. Y cuando hablamos de desequilibrio de poder, estamos hablando, es más grande que yo, es más popular que yo, esta, ¿verdad? Cualquier circunstancia que pueda sentirse este niño que está indefenso en esa situación porque la otra persona va superior a mí, ¿verdad? En diferentes aspectos. Y la tercera área o el tercer aspecto es la frecuencia, ¿ok? Que se cometa en más de una ocasión o que un solo evento tenga una alta probabilidad de que se vuelva a repetir, ¿verdad? Y esto es bien importante porque muchas veces escuchamos padres que me dicen, mi hijo es víctima de bullying. Sin embargo, a veces cuando lo exploramos decimos, si no hay intención, no hay frecuencia, no hay desequilibrio de poder, no necesariamente es una situación de bullying. Pero en otras ocasiones sí lo es, ¿verdad? Así que hay que ver todos los elementos de la circunstancia, de la situación, para poder determinar en qué momento ya es algo más serio que haya que prestarle atención. Pues tienen que estar entonces esos tres elementos, ¿verdad? Que es la intención, la frecuencia y un desequilibrio de poder, o sea, que haya algún elemento que donde la víctima se sienta o parezca en desventaja. Aprovecho y saludo a Yachira González, que está saludando conectada, también a Papo Nazario, que está diciendo que usted es excelente doctora. Entonces, ¿qué señales podemos ver? ¿Cuáles son las señales de que una menor o un menor está siendo víctima de bullying? Bueno, podemos tener, ¿verdad? Muchísimas indicaciones. Entre ellos, nosotros podemos observar niños que de momento no quieren asistir a clases, ¿verdad? Niños que no quieren socializar, que normalmente eran niños, ¿verdad? Más independientes, de momento empiezan a desarrollar una dependencia hacia los adultos, hacia otras personas. Esto es en términos, ¿verdad? De lo que es la víctima. Podemos observar también niños que de momento tienen miedo a ir a la escuela, empiezan a somatizar, dicen tengo dolor de estómago, tengo dolor de barriga, no quiero exponerme, porque obviamente ir a la escuela implica que tengo que ver a esa persona que todo el tiempo me está intimidando. Entonces vamos a tener problemas de concentración, de atención, ¿verdad? A nivel emocional también vamos a tener niños más retraídos, que puedan tener problemas para dormir, para comer. Y la parte de la socialización, pues como les menciono, empiezan a aislarse porque mientras menos me expongo socialmente, menos riesgo, ¿verdad? Corro de ser el target. Pero también podemos ver el que comete el bullying, ¿verdad? Es esta persona que tiene mucha dificultad de empatizar, mucha dificultad para conectar socialmente con otras personas, regular sus propias emociones. Son niños que incluso necesitan ese refuerzo social, aunque sea a través de conductas que son negativas, ¿verdad? También pueden involucrarse en situaciones ya más serias, esto, ¿verdad? Que tenga que ver con reto a la autoridad, etcétera. Así que por lo general lo vamos a ver en la conducta, en el desempeño académico y en las relaciones interpersonales también, ¿verdad? Y pues algo que no se habla mucho es de los que observan, que son también estas personas que muchas veces forman parte del problema. Entonces yo no me atrevo a tomar acción, no me atrevo, ¿verdad? Son personas porque son temerosas, pueden tener baja autoestima, pueden tener miedo de que entonces pues también, ¿verdad? Atenten contra mí. Así que podemos verlo Hay también. hay varias víctimas entonces también del bullying, ¿verdad? Tres que invito a todas y a todos a que vayan a esmental.com, que tenemos un reportaje bien completo. El tiempo aquí lo tenemos limitado, pero allá tenemos todos entrevistas con ambos recursos y hablamos de esto también. Así que realmente terminan siendo muchas las personas afectadas por el bullying, tanto la víctima como el victimario, como todos los que están alrededor, que se quedan con esa marca. Y con el doctor Gelpi vamos a hablar ahorita en el segundo segmento de las consecuencias del bullying. Pero antes quisiera que usted, doctora, ya que es psicóloga escolar, nos hablara de cuán común es el bullying en en las escuelas del país y cómo se manifiesta.
Ok, ahí se me fue. Bueno, no sé si me escuchan, pero por ahí vamos. Pues mira, ¿cuán común es? Yo te diría que puede ser más común de lo que nosotros pensamos. Pero al principio yo estaba mencionando que hay una tendencia a minimizar ciertas conductas, ¿verdad? Y a veces vemos este nene que está todo el tiempo molestando al otro, al compañero en el salón de clase, y decimos, no, es que tiene un problema de conducta. No, él es que él es así. Y empezamos a minimizar ciertas conductas y pasan por debajo del radar, ¿verdad? Muchas otras. A veces desde que le están cogiendo el lápiz a cada rato, le cogen sus materiales, esto se burlan de ellos, cada vez que hacen una respuesta, ¿verdad? Tienen un comentario despectivo hacia ese amiguito. Así que yo te diría que puede ser más común de lo que realmente se identifica, pero es precisamente por esa tendencia de que a veces lo categorizamos, pues él es así, un problema de conducta, y no estamos viendo de que ese problema de conducta puede seguir creciendo hasta convertirse en una situación bastante seria. No, y Así la que escucho por y eso, pienso que quizás uno lo ve desde el punto de vista de adulto, ¿verdad? Hay cosas que uno piensa que son tonterías, boberías, pero una niña o un niño, y el doctor dice que sí, ¿verdad? Y son cosas grandes. Pienso en mi hija que a veces me dice cosas, eso mismo que usted está diciendo, que si me quito, se la pasa quitándome el ahí lápiz, se se me me la fue. pasa. Y son cosas que, pues en el contexto del mundo de ellos son humillantes o ¿verdad? Nos va llevando por otra vía. Quiero también saber rápidamente, antes de pasar con el doctor, y al final vuelvo a estar con usted otra vez para las recomendaciones finales, ¿cuáles son las causas, si algunas, del bullying? Bueno, mira, nosotros podemos observar dentro de las características, ¿verdad? Si nosotros vemos a la persona que agrede, podemos ver personas que aprendieron a ejercer la violencia en el hogar, ¿verdad? Así que vamos a tener esa característica de estos niños que la manera de resolver problemas es a través de la violencia, quizás porque es el modelaje, ¿verdad?, que han tenido. A veces ellos mismos se identifican como líderes, ¿verdad? Estos niños que pues mueven masas, como decimos por ahí, ¿verdad? Y que pueden manifestar ciertas conductas que son antisociales, que son más inclinados a la agresividad como manera de resolver problemas. Pueden también tener dificultades para establecer relaciones socioemocionales, ¿verdad? Relaciones interpersonales, etcétera. Cuando hablamos de la persona bullying, parte de las características que podemos ver son niños que son más ansiosos, que son inseguros, que pudieran tener una baja autoestima, personas que puedan ser tímidas, ¿verdad? O con poca autoestima, ¿verdad? Que se le haga difícil como manejar ciertas situaciones por sí solo. A veces pueden ser retraídos, pueden ser niños, ¿verdad? Que pues los adultos tienden a sobreproteger demasiado y por lo tanto cuando se tienen que enfrentar a situaciones como esta, pues no necesariamente tienen las herramientas para poder enfrentarla. Eh, Así que podemos observar entre autoestima, entre dificultades, ¿verdad? Jóvenes que puedan tener algún trastorno incluso ¿verdad?, de conducta, algún trastorno de oposicional desafiante, un ADHD, que pueden ser diagnósticos que vienen acompañados con la falta de regulación emocional, con la falta de control de impulsos, entre otros. Ahí me imagino que con el doctor vamos a tocar el tema. Yo voy a pasar con el doctor, pero tenemos una pregunta del público y la quiero atender. También Nisa López nos saluda. Sandra Declet Mendoza pregunta, ¿cuán importante es educar en relación a la mediación escolar? Para Ay, usted, pues doctor. sí, para mí, ok. Sí, pues mira, es muy importante. De hecho, ahora mismo el Departamento de Educación ha reconocido, ¿verdad?, la importancia de cómo nosotros integrar eso en la educación regular, ¿verdad? Hace poco yo fui parte de desarrollar unos módulos precisamente que van dirigidos a trabajar con entrenar a los maestros, ¿verdad? Para que puedan integrar habilidades socioemocionales en sus currículos. Así que, y eso, ¿verdad? Estamos hablando de la Carta Circular del 2024, ¿verdad?, que establece esa política pública para implementar los protocolos de prevención, de intervención y seguimiento de casos de acoso escolar y cómo la escuela ser parte precisamente de esos esfuerzos de prevención a través de enseñar precisamente esas deficiencias que puedan tener nuestros niños en el aspecto de solución de problemas, manejo de emociones, relaciones interpersonales. Así que es súper importante. Nosotros y en estos días, ¿verdad? Yo estaba hablando con unas personas que me decían, eso le toca a la familia enseñar en valores. Sin embargo, esto es una responsabilidad compartida.
Sabemos que no en todos los hogares se habla de estos temas, no en todos los hogares tenemos adultos regulados, adultos con estrategias para manejar situaciones efectivamente y no podemos delegarlo todo en la familia, ¿verdad? Corresponde también a escenarios como la escuela, las comunidades, para poder también ayudar a estos niños a desarrollar esas estrategias que a lo mejor no las han podido obtener, ¿verdad? En el día a día, en sus hogares, etc. Las niñas y niños pasan más tiempo en la escuela muchas veces que, ¿verdad?, despiertos en la casa, y con el corre que tienen las familias en el trajín de hoy día, pues realmente a veces en el contexto escolar tienen más oportunidad de observar lo que está ocurriendo con la niña y niño o el niño. Les recuerdo a todos y a todos que estamos conversando con la doctora Rebeca López Boboni, psicóloga escolar, y con el doctor Enrique Gelpimer, psicólogo clínico especializado en niños y adolescentes, sobre las devastadoras consecuencias del bullying. Esta iniciativa es traída a ustedes por FHC, First Healthcare, el Hospital Panamericano y la revista de Bienestar Es Mental. Nos encuentran en esmental.com y en las redes sociales, y hoy tenemos un reportaje completo sobre este tema que es tan importante. Vayan allí y léanlo, y también compartan este live para que sus familiares y amistades se beneficien. Pueden también, les recuerdo, hacer preguntas en estos minutos finales a cualquiera de nuestros recursos o comentarios al respecto. Doctor, quisiera comenzar entonces con usted, pasando ya al asunto de las consecuencias y la prevención, ¿verdad? ¿Cuáles son las consecuencias del bullying para la víctima, para el agresor o agresora, y también, como conversaba la doctora López, para los que presencian la situación, ¿no? Que son Sí. Saludos a todos y un placer estar con ustedes y con la doctora López, compartir con Rebeca. Mira, sí, yo creo que es importante porque tal vez las consecuencias las podemos ver como en dos niveles. La doctora López trajo como ese primer nivel de que es con el que nos vamos a dar cuenta, que los vamos a que se aíslan un poco más, todo lo que ella trajo, ¿verdad? Pero es bien importante, quería hacer la distinción cuando son adolescentes. Ella mencionó mucho el aspecto del aislamiento, y en los adolescentes lo vamos a notar cuando de momento no van a querer ir a actividades que ellos normalmente estaban acostumbrados a ir, ¿verdad? Eso es un buen indicador para los padres o encargados de que algo diferente está pasando. Así que todo lo que ella trajo inicialmente, porque muchas de esas reacciones, como bajar las notas, los síntomas somáticos, ¿verdad? Los dolores de barriga, que son los más comunes, de cabeza, todo esto, el aislamiento, evitar, todo eso es lo que es como el preámbulo, si no se trabaja a tiempo, para que entonces se desarrollen condiciones más serias. En el caso ya de condiciones en el área de salud mental, obviamente estamos hablando la parte de los síntomas somáticos, ¿verdad? Que es uno de los elementos, especialmente por las mañanas. Niños más chiquitos vomitan, náuseas, dolores de cabeza, mareos, todo esto que hace que no vayan a la escuela. Pueden desarrollar trastornos de ansiedad, fobia escolar, lo que es ansiedad generalizada, que es bien importante también. Nosotros podemos ver niños, especialmente sexto, séptimo, octavo grado, o sea, que están llegando a esas edades. Nosotros podemos empezar a ver, por ejemplo, que desarrollan estos miedos a otras cosas fuera de la escuela que no la tenían antes, o cuando la noche empieza a caer, se asustan y quieren estar dentro de la casa. Pues ese tipo de ansiedad generalizada que uno a veces se le hace difícil asociarlo con la escuela o con un evento de maltrato, abuso, bullying dentro de la escuela, pues puede ser un indicador, especialmente si no estaba y surge de la nada. En casos extremos, ¿verdad? Que se desarrolla algo como un desorden de estrés postraumático, porque como trajo la doctora López, pueden haber eventos grandes, los hemos visto en las noticias que han ocurrido, ¿verdad? Yo he tenido múltiples casos donde el bullying llega a un nivel, ¿verdad? Que va a causar unos traumas, y nosotros podemos ver en nuestros hijos, nuestros niños, la experimentación de un desorden de estrés postraumático. La depresión es otra condición que puede ser bien común. Más del 50% de los niños que son víctimas de bullying consistentemente pueden caer en depresión, ¿verdad? Y gran parte de ellos pueden combinar la depresión con los trastornos de ansiedad. Obviamente lo que es la ideación suicida. Sabemos que en muchas ocasiones en jóvenes el motivo para pensar en la idea suicida o pensar en la muerte o inclusive actuar sobre eso tiene que ver con ser víctima de maltrato, de abuso, ¿verdad? Del bullying también. Los nenes y nenas que entran a lo que es la conducta autolesiva, ¿verdad? Se conoce más como automutilación, pero es conducta donde los nenes se marcan, se hacen daño de alguna forma, no necesariamente con la intención de que se quieren quitar la vida, pero más para manejar la ansiedad, frustración. Eso puede ser bastante común también en nenes y nenas que son víctimas del bullying. Otra tendencia es que puede aumentar, especialmente en adolescentes, el aspecto de más cigarrillos, el vaping, alcohol, ¿verdad? Porque se automedican. Empiezan a automedicarse para tratar de manejar
esto. Así que las consecuencias del bullying y el acoso pueden ser tan serias como que hagan que un joven quiera pensar en quitarse la vida o quiera pensar en caer en conducta autolesiva. O sea que sí es serio y lo vemos muchas veces en el historial de los nenes y las nenas con algunas de estas condiciones. Así que sí es algo bien importante. En el caso del que victimiza, en el caso del neno o la nena que abusa, ¿verdad? Vamos a ver muchas veces trastornos de conducta, puede haber depresión, pueden ser nenes o nenas que en relaciones íntimas puedan caer en maltrato también y abuso. Así que son nenes que también, muchas veces por el historial que trajo la doctora López al principio, con el que vienen, pues obviamente hay una predisposición a que desarrollen entonces conductas más serias. Muchas de ellas, pues, en la parte antisocial de trastornos de conducta, en el aspecto de las relaciones de pareja. Así que todo lo que tiene que ver con el bullying y las relaciones de acoso, tanto el que victimiza, ¿verdad?, como el que recibe, puede tener unos efectos bien grandes. Yo quería traer algunas cositas para aclarar rapidito. Cuando estábamos hablando también tenemos que estar pendientes, cuando hablamos de cómo se da, nosotros tenemos conductas directas, ¿verdad?, de comportamientos directos e indirectos, que es bien importante, porque el directo es el que yo veo, que me dicen que le pegaron, que le rompieron el lápiz, que le gritaron, pero hay mucho que es indirecto, ¿verdad? Que es con mensajes, con rumores, con hacer quedar mal a la persona. Cuando hablamos del cyberbullying, ¿verdad? El acoso que se da a través de las redes, que es regando rumores, que es uno de los acosos que más ha aumentado en los últimos años. Así que también nosotros tenemos que estar pendientes, porque ese tipo de abuso a veces, en mi opinión, tiene un efecto grandísimo, emocionalmente hablando, y muchas veces el más secretivo es el que nos enteramos más tarde, porque el otro acoso se ve y de alguna forma nos va a llegar la información o llega un cantazo, o llega un material roto, algo parecido, pero el que es a través de rumores, de chismes, ¿cómo es? De aislar, ¿verdad? El ghosting, todas estas cosas, pues eso, tú sabes, puede tener un efecto bien grande y creo que era importante hacer pues esa distinción. Me alegra mucho que lo traiga. Precisamente tenemos al profesor Juan Carlos Malavé Research conectado, que es un colaborador asiduo de nuestra revista, un excelente profesional. Dice que son ustedes excelentes profesionales, muy atinados para este tema, así mismo lo buscamos. Él también. Él quería que comentaran sobre el ciberacoso, precisamente, y cómo puede contribuir a la exclusión y manipulación de las relaciones dentro del bullying escolar. Usted habló brevemente, pero si hay algo que quiera agregar más, porque verdaderamente lo que usted dice es bien importante y muy real. O sea, lo que está ocurriendo hoy día, se comenta, ¿verdad?, entre padres, madres, en los chats, pero así como que en discusión pública yo no lo veo mucho, y mucho menos. Alguien comentaba en nuestra página de Facebook que como que no ve campañas tampoco para, Luz Ortiz dice, para maximizar, ¿verdad? Ella hablaba de la educación, pero tampoco campañas realmente muy específicas para esto. Sabemos que incluso pues está hasta desde compartir fotos, ¿verdad?, privadas y humillantes de niñas y niños, un montón de cosas. Si hay algo que usted pueda agregarle en cuanto a cómo contribuye esto, ¿verdad?, a la manipulación de las relaciones y el bullying en la escuela, adelante. Sí, lo que pasa es que recuerda, especialmente si hablamos de niños escuela intermedia y superior, que están entrando en una etapa donde la parte de encajar, ¿verdad?, en inglés le llaman el fit in, el ser parte de, es tan importante, y el aspecto de la aceptación de sus pares, posiblemente de las más significativas. Los papás quisieran que fuera a la escuela, pero no, en estas edades lo más importante para los nenes es sus pares, su pareja, que lo acepten. Entonces de momento yo empiezo a correr rumores, empiezo a enviar emails, empiezo a hackear cuentas de este nene y esta nena, y como hablamos, eso es bastante secretivo al principio, pues imagínense el efecto, ¿verdad?, que puede tener emocional y psicológico, y el riesgo entonces el que entre este nene o esta nena si no lo comparte con alguna persona significativa o busca la ayuda. Así que sí es una de las, y sabemos, ¿verdad?, que con el tiempo ha habido unas tendencias. Antes el bullying era más, cuando buscamos los porcientos y la data, era más se daba más en varones. Después fue cambiando y esos números se fueron emparejando, y hay algunos números que dicen que es más en nena, pero cuando vamos al cyberbullying es más en nena también. Así que ha habido unas tendencias que han cambiado sobre el acoso que tenemos que estar pendientes, porque esa la tecnología nos las trajo.
Antes tú le decías algo en la escuela a un nene y se enteraban 10 personas. Ahora tú le dices algo a un nene en las redes y se enteran miles y miles de personas. Y si se va a viral... En todo, verdaderamente me parece que este Facebook Live es el comienzo de una conversación que vamos a seguir y que vamos a continuar. Veo a la doctora López diciendo que quiere decir algo sobre el tema. Adelante, doctora. Sí, que hay una peculiaridad con el cyberbullying y es el hecho de que puede haber un elemento de anonimidad, de ser anónimo. Entonces, a veces se hace bien difícil trabajar con eso porque podemos tener una persona que esté detrás del teclado, ¿verdad? O de la computadora, regando rumores, difundiendo mensajes ofensivos, intimidantes, humillantes, y no necesariamente poder identificar quién es. Nosotros tenemos a veces aplicaciones como Snapchat, por ejemplo, que tú puedes enviar un mensaje y no necesariamente saber quién lo envió. Entonces, eso es un mayor reto para las escuelas. Como decía el doctor Gelpi, la tecnología llegó para quedarse y entonces con ella vino muchos retos, ¿verdad? Que tenemos que enfrentarnos todos los días. Y entonces es como nosotros trabajamos con la educación, con el uso adecuado del celular, cómo nosotros trabajamos con protocolos digitales desde los hogares. Mira, esto es lo que podemos hacer si pasa esta situación, cuál es el plan de trabajo a seguir, cuál es el rol de la escuela de educar, porque ciertamente ese elemento de anonimidad, o sea, de que yo no sé quién es el que me lo está enviando, también aumenta el riesgo a que esa conducta continúe, se sigue perpetuando y pues se crea, ¿verdad?, una bola de nieve donde entonces de ser un rumor seguimos aumentando y pues ahí es donde viene, ¿verdad?, riesgo de suicidio, que lo hemos visto en muchos casos en Estados Unidos, aquí, ¿verdad?, en nuestras prácticas privadas. Y yo creo que esa es la parte más peligrosa del cyberbullying, de que a veces se puede alegro que ambos estén hablando de riesgo de suicidio en menores porque es algo que como que aquí no se quiere hablar, ¿verdad? Las escuelas inclusive no quieren hacer charlas para de prevención de suicidio, según, ¿verdad?, mis colaboradores psicólogos y psicólogas me dicen, y me parece que es algo que tiene que cambiar dramáticamente. Yo prometí que iba a mantener esto por debajo de media hora, estoy intentándolo fuertemente, pero hay mucha gente conectada, yo sé que el doctor también tiene que correr, pero vamos a ver cómo lo hacemos, sí, y cogemos lo que nos falta. Sí, tenemos tiempo. ¿Tiene tiempo, doctor? Yo tengo un poquito de tiempo todavía, sí. Unos minutitos adicionales, nos vamos a extender aquí. Luz Ortiz pregunta, ¿cómo se distinguen las amenazas indirectas, doctor? Y para ambos, ¿verdad? O sea, esto que ustedes están comentando es bien difícil identificarlo, me imagino. Las indirectas, yo creo que la doctora López las dijo ahorita, es cuando rumores, el anonimato. La pregunta es, ¿cómo sabemos que nuestra hija o hijo está siendo víctima de este bullying indirecto? Esa es bien difícil por lo que hablamos, porque hay una secretividad, porque muchas veces da tanta vergüenza que los nenes no quieren que se sepa de todas maneras, no quieren aceptar que están pasando por eso y no lo han podido detener y resolver, así que puede ser bien difícil. Tienen que pensar en cambio, lo que mencionamos ahorita, que de momento se aísle, que de momento empiece a ver que no se está conectando en las redes, que antes tú estabas metida en el cuarto y tú lo escuchabas hablando. Se me ocurre, si tiene una cuenta de redes sociales y la cierra. Y la cierra. Que de momento no veamos la actividad en el cuarto que tú le escuchabas hablando, relajando, conectándose, ahora no lo está haciendo. Esos pueden ser indicadores, incluyendo los que mencionamos ahorita de cambios de ánimo, ansiedad, somatizaciones, todo eso. Pues, y doctora, pero ¿usted tiene experiencia en las escuelas? ¿Tiene alguna respuesta adicional para los que hayan visto? ¿Me escucha? ¿Sí? Perdón, si la puedes repetir. Doctora, que usted si tiene también algún indicador adicional que haya podido identificar en las escuelas de este tipo de acoso indirecto. Mira, el acoso indirecto más común, sobrenombre, aislamiento, difamación, rumores, lo que ya hemos hablado. Son esos que se dan, ¿verdad?, de manera sutil, pero que están ahí y que tienen un impacto. Exacto, pero ¿cómo el padre lo identifica o la madre? Si usted tiene algo que agregar a lo que Gelpi está diciendo. No, prácticamente cambios conductuales. O sea, aquí yo creo que la observación es lo más importante, es la clave. La observación y yo hacer check-in con mis hijos cada cierto tiempo. ¿Cómo te sientes? ¿Qué cosas te están preocupando de la escuela?
¿verdad? Ese sentido de seguridad física, emocional, o sea, ese check-in es importante y a veces eso es lo que nos pasa, nos falta en las familias, que a veces en la familia damos por hecho de que él está todo bien, si yo le pregunto está todo bien, no, 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 hay que fomentar ese diálogo desde la apertura, ¿verdad? Desde que yo no voy a minimizar nada de lo que me traiga, yo voy a escuchar de manera activa qué es lo que tiene mi hijo que decir y no decir, porque en el lenguaje no verbal puede decir, noto que hay algo diferente en ti, noto que últimamente te observo como un poquito más triste, hay algo que está pasando, algo que yo deba saber. Ese check-in va a ser bien importante porque volvemos, lo indirecto mayormente lo vamos a ver a través de las conductas. Pues hay que afinar esos ojos y esos oídos, ¿verdad? La próxima pregunta que tenía yo, pues la está haciendo también una de las personas que está conectada, así que voy a entonces hacerla como ella la hizo. Rosa Reyes me pide, doctor Gelpi, que si puede mencionar brevemente algunas herramientas que los padres pueden brindar a los chicos o chicas para afrontar las situaciones de bullying. La forma que yo lo había hecho es cómo deben los padres, ¿verdad?, abordar esta situación, así que quizá puede combinar ambas preguntas en una respuesta. Sí. Mira, lo primero es no juzgarlo, ¿verdad? Porque una de las cosas es, los papás tenemos que entender que cuando nos llega alguna información que nuestros hijos están siendo víctimas de algún tipo de bullying, nos va a despertar la reacción ¿cómo es? De proteger a nuestros hijos, ¿verdad? Esa parte paternal o maternal nos va a salir ahí. Así que nosotros normalmente cuando nos pasa eso nos ponemos erráticos, nos sube la ansiedad y entonces podemos hacer intervenciones que tal vez no son las que necesita nuestro nena o nuestra nena. No es el momento de juzgar a nuestro nena o nuestra nena. No es el momento de empujarlo a que se defienda tampoco, porque tenemos que tener cautela. Que ustedes vieron lo que pasó en este caso reciente de Ay Bonito. Las situaciones de bullying y esas situaciones de acoso pueden terminar mal, se pueden complicar. Entonces a veces uno por la ansiedad o porque nuestro nena aprenda a defenderse, especialmente con los varones, tú sabes, tiene que ser macho, fuerte, tú no te dejes, tú sabes, te tienes que defender. A lo mejor ponemos a los nenes y las nenas en una posición que no están listos para hacer. Muchas veces los nenes de por sí no son agresivos y no quieren estar en ese tipo de dinámica. Entonces, los victimizamos dos veces porque los están molestando a lo mejor en la escuela y nosotros los estamos obligando a que se defiendan de alguna manera, pero ellos no se sienten o tienen miedo de hacerlo. Entonces, en mi casa no quiero ni llegar a mi casa tampoco porque me van a regañar y me van a preguntar. Así que yo tengo que reconocer dónde yo estoy con eso. Tengo que ser empático. Tengo que asegurarme que trato de ayudar a que mi hijo tenga la mejor autoestima posible. Yo uso mucho defenderme psicológicamente, ¿verdad? Yo trato ese concepto con los nenes. O sea, defenderme psicológicamente, yo estar claro de dónde viene esa conducta, qué yo puedo hacer, no personalizarlo, que no tiene que ver conmigo, que al final es un problema que tiene ese nene o ese grupo de conducta, no tiene que ver con que yo no me defienda. Yo como papá quiero de todas maneras tratar que mi hijo resuelva el conflicto primero, a menos que hayan unos riesgos, ¿verdad? Todo depende de lo que ocurra. Porque yo también le voy a decir a los nenes, oye, si te arrinconaron y te cayeron a patadas, tienes que dar un empujón y tienes que defenderte y salir corriendo, pero busca un adulto enseguida, porque no es tu problema, es un problema de conducta de ese nene, de esa nena o de ese grupo que te está tratando de intimidar. Esos son algunas. Yo puedo decirle también a mi nene, cuando empieza a ocurrir y yo trate de motivarlo que lo resuelva, sí puede ser, ¿verdad? Como un modelo híbrido. Y ese modelo híbrido es que yo puedo, de una forma firme, decirle a esa nena, para, no me gusta lo que estás haciendo, no lo vuelvas a hacer. Si tengo que sacar distancia, la hago. Inclusive, despégate de mí, no me vuelvas a tocar, ¿ok? Y puedo entonces dar la advertencia y si me sigue molestando, se lo voy a decir con nombre y apellido, ¿verdad? Se lo voy a decir a fulana, la directora, pero que usen nombre y apellido. Y yo puedo tratar de que sean, ¿verdad? Que sea un modelo asertivo, con firmeza, que por lo menos pueda el neno o la nena sentirse empoderado de que lo está tratando de resolver. Pero al final tenemos que entender, cuando estamos hablando de acoso, de bullying, ¿verdad? Que no es un problema del nene defenderse o no, es un problema de donde viene y entendiendo las razones, ¿verdad? La doctora López trajo todas las razones por las cuales un nene puede caer en esa, ¿verdad? A veces son víctimas también, no los podemos tampoco encajonarlos, ¿no? Como que son malos abusadores, que sabrá Dios por qué tienen que caer en esa conducta, pero por lo menos en la parte del nene que está siendo víctima, pues tengo que ser empático, ¿verdad? Y tengo que ayudarlo a que se empodere, pero muchas veces tengo que tratar de ayudarlo y el sistema, como hablamos ahorita rapidito con las escuelas, tiene que apoyarlo. ¿No? De ser asertivo, ¿verdad? Que se puede ser firme sin ser violento y sin ser agresivo. Es no que, puede ser, sí, lo que pasa es que si nosotros... Si fomentamos muy rápido que se defienda, que le pegue para atrás, que le grite, que lo humille para atrás,
lo que estamos es fortaleciendo que resuelvan con agresividad y violencia, que es lo que está pasando. Que termine las cosas mal. Es importante lo que usted dice, voy con usted ahora, doctora, también del victimario, que pues, este no va a ser el tema de este live porque no terminamos, pero yo he observado ¿verdad? A distancia cómo se ha manejado la situación con la chica que es la presunta asesina en el caso de Bonito, y ciertamente pues ha sido muy, muy fuerte, muy lamentable, porque sí la chica cometió aparentemente un error enorme, gravísimo, pero como usted dice, nosotros no sabemos qué más estaba pasando ahí y nadie ha querido abordar la raíz del problema, que era por qué esa chica llegó a ese nivel, ¿verdad, doctora? Quería decir algo usted. Sí, no, lo que quería aportar a lo que decía el doctor Gelpi es que cuando muchos padres recurren a lo que bien él dice, te tienes que defender, pero tenemos que entender que el bullying es una relación de poder y control, ¿verdad? Donde este niño se siente indefenso. Entonces, si yo lo empujo a hacer algo que no está preparado a hacer, el riesgo puede ser mayor a una agresión más fuerte de la que ya ha estado expuesto, ¿verdad? A que el bullying se continúe repitiendo, ¿verdad? Porque de momento, pues, traté de defenderme, me salió mal y eso, pues, da paso a la burla, etcétera. O sea, que tenemos que tener mucho cuidado como padres de dar esa recomendación, considerando el elemento de poder y control y la indefensión que pueda tener ese niño, ¿verdad? Y es bien importante también ser modelaje, ¿verdad? Porque a veces nosotros sí estamos dispuestos todo el tiempo a resolver problemas peleando, gritando. Eso es lo que el niño aprende, ¿verdad? Y pues no necesariamente, ¿verdad? Estamos protegiendo al niño, sino que lo estamos llevando a conductas que no están necesariamente preparados para manejarlo si se sale de control, ¿verdad? Así mismo, como usted dice, puede terminar siendo peor, porque si el niño o la niña no naturalmente no tiene eso en su personalidad, ¿verdad? Y le sale mal, pues el bullying que viene de vuelta es peor aún. Voy para la pregunta final, pero no quiero, y hay muchos comentarios y mis excusas porque no los vamos a poder leer todos. Quería dedicar más tiempo a escuchar a nuestros recursos tan excelentes, pero hay uno que voy a leer porque me pareció genial. Rafael Ángel Pérez Colón dice que aquí estoy aprendiendo de las actualizaciones del tema, pero él labora con adultos mayores, y lo que me llamó la atención es que él ha invitado a todos sus adultos mayores a que se conecten para que aprendan sobre los retos que pueden tener sus nietos y nietas. Y sabemos que en Puerto Rico eso es lo que hay. Muchas abuelas y abuelos son los que están bregando con la situación también, ¿verdad? Así que qué bueno, enhorabuena, Rafael Ángel. Doctor, por último, y luego ambos quiero algún tipo de recomendación final. Conociendo ya todas estas consecuencias devastadoras, y pensamos mucho en el título, estamos siendo sensacionalistas, y dijimos no, en la redacción es lo que amerita, porque sí son devastadoras para todo el entorno, ¿verdad? ¿Cómo podemos prevenirlo? ¿Hay forma de prevenirlo y a qué niveles debemos trabajar para prevenirlo? Sí, yo creo que todos los niveles, el de nosotros los papás y encargados, definitivamente las escuelas pueden desarrollar programas anti-bullying mucho más responsivos, mucho más empáticos, mucho más empoderados de lo que están haciéndolo. Y para mí el más importante obviamente es el nene o la nena, ¿verdad? Cuando diga nene estoy incluyéndolos todos. Porque la realidad es que al final del camino, si yo tengo un niño o una niña que tiene, ¿verdad? Que tiene una autoestima lo más sólida posible, que sabe que tiene un sistema que lo va a apoyar, que sabe que tiene con quién hablar y con quién comunicarse sin que lo juzguen, normalmente no debería tener problemas, y si en algún momento pudiera ignorar, que es una de las, chicos, pero ignóralo, no le hagas caso, eso no es tan sencillo para nenas y nenas de esta edad, más en estas situaciones. Así es que tiene que ser un proceso de todos los niveles, y eso no se logra en un año, eso toma tiempo, y tenemos que estar conscientes. Hay unas poblaciones que tenemos que tener más cautela. Primero, el bullying más tradicional ocurre mayormente o mucho más entre sexto, séptimo y octavo grado, son grados críticos en cuanto a eso. Y si yo tengo un hijo o una hija que tiene alguna diversidad funcional, que no encaja físicamente en las expectativas, la población de nenes o nenas que se identifiquen con la comunidad LGBT son poblaciones y comunidades que pueden estar también en más riesgo de recibir algún tipo de acoso y de bullying. Así que yo debería prestarle, no es que voy a generalizar, ¿verdad? Pero debería prestarle más atención a ese tipo de niños y ese tipo de población para asegurarme que los empodero y les doy todas las herramientas que ellos necesiten, y enfocarse, ¿verdad? Yo creo que otro de los aspectos en cualquier sistema, sea de la escuela, los padres o los mismos muchachos, en lo que es la solución, ¿verdad? Cuando tengo una situación, cómo yo lo resuelvo de una forma que sea saludable, no necesariamente en
en todos los demás aspectos de poder y que yo soy el más que puedo, tú eres el nene o el macho, tienes que aprenderlo. Yo tengo esta nena y yo quiero que se coma el mundo y yo no la puedo dejar que se aprovechen de ella ahora tan chiquita. Yo qué sé, todas las excusas que usan los papás encargados a veces para empujar a sus nenes a que se defiendan. Doctor, dado el caso de que hay 800 escuelas públicas en el país, ¿verdad? ¿Debería haber una política pública también más agresiva de parte del gobierno, ya que buena parte de esa población está en sus manos? Sí, definitivamente hay modelos en distintas partes del mundo estructurados ya que utilizan el bullying. Cuando hay programas estructurados en las escuelas, hay estudios que han traído que se reduce considerable, o sea, la data está ahí. No es que lo estamos pensando por la ideología y porque creemos que es bueno, es que hay modelos que se usan para trabajar y prevenir esos procesos y se ha demostrado, ¿verdad?, que si se utilizan consistentemente pueden reducir la cantidad. El bullying va a seguir ocurriendo y también al principio, una pelea en el patio no es bullying. Eso, o sea, los nenes pelean, los nenes se ofenden, pero como trabaja la doctora López, hay unos patrones, unas repeticiones que se dan, unas dinámicas que es lo que lo hace bullying. Así que hay dinámicas que van a ser normales, pero definitivamente hay distintos modelos. No hay un solo modelo, ¿verdad?, que podamos hablar. Hay distintos modelos que se utilizan en distintas partes del mundo en sistemas de educación que han demostrado que pueden reducir el acoso. Doctora, vamos con las recomendaciones finales, discúlpeme. A usted. Sí, no, quiero añadir algo rapidito, y es que me parece que el Departamento de Educación ha comenzado, ¿verdad?, a tratar de quizás reforzar un poquito esos esfuerzos de los que estamos hablando, que son importantes implementar, y ahora mismo pues una de las cartas circulares, ¿verdad?, que alude a la política pública, está estableciendo la importancia de 12 horas contactos anuales en el área de salud emocional y acción, ¿verdad? Y entonces en esos temas que se están incluyendo, está incluyendo conciencia emocional, regulación emocional, autonomía emocional, habilidades sociales y habilidades para la vida. Así que yo creo que por lo menos, ¿verdad?, vamos dando pequeños pasos que tenemos que continuar porque sabemos que esto es una situación que no, ¿verdad?, no acaba tan fácil como decía el doctor Espino, es algo tan fácil como, ¿verdad?, erradicarlo, pero sí en la consistencia es que está realmente el resultado que queremos, ¿verdad? Así que mis recomendaciones finales para la familia es establecer más canales de comunicación, ¿verdad? Abrir esos canales de comunicación, escuchar más, ver más, estar más atento, involucrarnos más con nuestros hijos, ¿verdad? Y a nivel comunitario, porque yo decía al inicio que esto no le aplica solamente a la familia, no es solamente la responsabilidad de la familia. A nivel de comunidad se requieren más campañas, ¿verdad?, de sensibilización, espacios seguros para ofrecer, ¿verdad?, recreación para los jóvenes, educación. Y a nivel individual, prestar atención no solamente a esos niños que pueden ser víctimas, sino también a esos jóvenes o niños que presentan indicadores de que ¿verdad?, de riesgo de ser agresores o agresoras, y trabajarlo desde la autoestima, la empatía, no esperar a que se nos salga de control, porque probablemente son niños que ya observamos unos indicadores, pero a veces pasan por debajo del radar o a veces los dejamos pasar y no nos damos cuenta que puede ser una bomba de tiempo. Así que la prevención también implica yo identificar cuáles son esos factores de riesgo que pueda estar presentando esos niños desde diagnóstico, lo que hemos hablado a lo largo, ¿verdad?, del conversatorio, e intervenir a tiempo. Y también con los testigos. Esas personas que observan cómo yo empodero a estos estudiantes, qué estrategia yo utilizo en el salón de clase, en las escuelas, para que se sientan seguros de poder decir, aunque sea anónimo. De hecho, una parte del protocolo en el Departamento de Educación es que se puedan hacer estos referidos anónimos por parte de los mismos compañeros para evitar que me digan chota, ¿ves? Porque vamos, volvemos a la etapa de desarrollo y demás, pero que no se hagan, ¿verdad?, no se queden callados cuando ven que algo está ocurriendo. Así que son mecanismos que se pueden implementar, pero yo creo que todo se reduce en observar, en conectar más con las necesidades de nuestros niños y jóvenes, escuchar más sin juzgar y poder siempre estar atento, ¿verdad?, a esas necesidades que puedan presentar. Excelente, y como ambos han dicho, esto no es de la noche a la mañana, ¿verdad? Aquí hay unos patrones que van ocurriendo que muchas veces pues se dejan pasar y no se atienden a tiempo, que quizás pues se pudieron haber prevenido. Doctor, unas recomendaciones finales para las madres, padres y cuidadores que nos están escuchando. De verdad, Rebeca, la doctora López lo cubrió todo excelente, más lo que hemos traído. Yo siempre trato de reforzar lo del concepto de que aprendan a defenderse psicológicamente, y eso incluye, ¿verdad?, mucho de lo que ella trajo, y yo le vendo ese concepto a los niños, ¿verdad?, y a los adolescentes,
tratando de que ellos entiendan de qué se trata, ¿verdad? La situación, la dinámica. Y en el caso de los papás, para mí de lo más importante, por lo menos lo que yo he visto, es esa reacción inicial de los padres o encargados, filtrarla un poquito, que nuestros hijos sientan empatía. Los adolescentes es difícil a veces que se comuniquen con los papás, pero muchas veces para estas cosas, si les rebuscamos un poquito, tal vez lo importante es que ellos sepan que estamos ahí. Y si no, busquen la ayuda psicológica si tienen la duda. Si están trancados y no quieren hablar contigo y tienes dudas, muchas veces los adolescentes en la terapia son los mejores participantes que hay, porque cuando confían, eso es lo mejor que hay. Así que si hay alternativas para los padres para ayudar a sus hijos, si a ellos se les hace difícil conectar con ellos, tenemos sospecha de alguna condición o tenemos sospecha que están siendo víctimas de algún tipo de acoso. Me encanta, doctor, excelente. Ese concepto de la defensa psicológica, espectacular. Esto es uno de los Facebook Live donde más gente hemos tenido conectada simultáneamente, así que me alegra muchísimo hay que el interés que hay en el tema, ¿verdad? Y haber podido contar con ustedes dos como excelentes recursos. Ya los comprometo para un futuro para continuar la conversación. Agradezco a nuestra invitada y a nuestro invitado de hoy, la doctora Rebeca López Boboni, psicóloga escolar, y el doctor Enrique El Pimergeb, psicólogo clínico especializado en niños y adolescentes, para discutir este tema tan importante. Recuerden seguir a ESMental y a FHC Salud Mental en las redes sociales para que se enteren de nuestro Facebook Live y también vayan a escuchar nuestro podcast Cerebrando en Apple Podcasts o Spotify, que ese precisamente es sobre los asuntos de los jóvenes y de las jóvenes, lo que están viviendo. Ellos mismos traen sus problemas de salud mental a la mesa y lo discutimos con profesionales como los que tenemos el día de hoy. Agradecemos a FHC por su apoyo y a ustedes que están en sintonía con nosotras. Sin más, los y las dejamos con muy buenos deseos. Hasta la próxima. Hasta luego. Gracias.